Una de las medidas para frenar esta quinta ola es adquirir un autotest que ya están a la venta en las farmacias. ¿Qué personas pueden adquirirlo? ¿Para quiénes está recomendado? Pues en general para cualquier usuario que tenga sintomatología leve o cualquier usuario asintomático. Le intentamos convencer de que es mejor que se haga el autotest en la farmacia, porque de esa manera pues, podemos asesorarle durante la realización del test y le podemos ayudar en la interpretación de resultados. En el caso de que el paciente no quiera firmar el consentimiento informado, sí que le vamos a aconsejar que se realice el autotest en casa, por la sencilla razón de que si se realiza el autotest en la farmacia y no ha firmado el consentimiento y da positivo, no podemos comunicarlo al Instituto de Salud Pública. Entonces, lo primero que tienes que hacer, que ya te has lavado las manos, te has sonado la nariz varias veces, lo primero que vas a hacer es abrir la solución de extracción, el tapón, y vas a colocarlo, toda la solución de extracción en el tubo de extracción, intentando que no se toquen. Vas a abrir el papelito del hisopo, intentando no tocar tampoco la punta del hisopo. Lo que vas a hacer es introducirte el hisopo en cada fosa nasal, a 2,5 centímetros de la nariz. 3 a 5 veces vas a dar giros en cada fosa nasal, luego te vas a quedar unos segundos en la fosa nasal, vas a sacar el hisopo y lo vas a introducir en la otra fosa nasal y vas a hacer lo mismo. Ahora que tienes el hisopo dentro del tubo de extracción, con la solución de extracción, espera un minuto. Después aprietas fuertemente el tubo de extracción y sacas el hisopo, ¿vale? Y lo desechamos. Y a continuación abrir el papel del casete, depositarlo sobre la superficie plana y con ese tubo de extracción con cuentagotas que ya está cerrado, depositar 3 gotas sobre el pocillo de muestras. Y ahí esperar de 15 a 20 minutos. Bueno, Paula, tienes suerte, mira, has resultado negativo, te vas a poder reunir con tus contactos sociales y nada, a disfrutar del verano.